En el libro de Lucas capítulo 22, verso 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema rompiendo la maldición de la traición. El Señor habla aquí de la seriedad del ministerio pastoral, porque no cualquiera puede ser pastor, sino solo aquellos que entran por la puerta correcta. El hombre fue expulsado del paraíso por causa de su pecado, mas Dios, para atraerlo, estableció una puerta que es Jesús a través de su obra redentora. Cuando Jesús fue flagelado y su cuerpo maltratado con el látigo de Roma, el cual tenía varios rejos con incrustaciones de metal y hueso filudo, cada latigazo le abrió heridas muy profundas en su espalda, y ésta quedó completamente llagada. Uno puede preguntarse por qué aconteció esto en la vida de Jesús, y el mismo Señor nos podría responder: Hijo, tú merecías ese castigo y mi hijo lo recibió por ti. Como podemos ver, el mismo Señor Jesús aceptó recibir el castigo que nosotros merecíamos, pero esto nos lleva a relacionarnos con Él. Toda la obra de la cruz cumplió un propósito. Recordemos que en la antigüedad sacrificaban los corderos y la sangre de ese cordero era lo único que servía para expiar el pecado. El mismo Señor se constituyó en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la obra de Él en la cruz del Calvario cumplió un propósito muy poderoso, porque cada uno de los derramamientos de la sangre de Jesús daba justamente en el blanco. Por ejemplo, la sangre que brotó de la frente de Jesús en el Getsemaní, esto nos habla de que el mismo Señor está contrarrestando el espíritu de traición. Sabemos que esa misma noche Judas estaba vendiendo a Jesús por 30 piezas de plata. En la angustia, el Señor Jesucristo derramó grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y este primer derramamiento del Señor Jesucristo contrarrestó varias áreas en nuestras vidas. Primero, contrarrestó el espíritu de traición, porque ahí fue donde se eligió el reemplazo del traidor, o sea, de Judas, y escogieron a Matías. Una vez Matías fue electo, el equipo de 12 por primera vez quedó completo, y vino el Pentecostés, el Espíritu Santo sobre cada uno de los 120. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas. Después Pedro da el mensaje y 3,000 personas se convierten. Después de esto, las personas que se habían convertido empiezan a reunirse en todos los días en la casa y en el templo. Todo esto vino a causa de ese primer derramamiento de sangre, y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El 13 de enero de 1982, un avión Boeing 737 que realizaba un vuelo de Washington a Miami presentó fallas a pocos minutos de haber despegado y terminó estrellándose en un puente ubicado sobre el río Potomac. Algunos oficiales cuentan una heroica historia ocurrida durante las labores de rescate. Cuando el primer helicóptero llegó a la zona, lanzó una soga con un salvavidas a un puñado de personas que flotaban aferrados a los restos del avión. El hombre que cogió primero el salvavidas se lo pasó de inmediato a uno de sus compañeros para ser evacuado, y cada vez que se volvía a tirar la soga, el mismo hombre lo recibía nuevamente, la pasaba a otra persona. Así lo hizo hasta que por fin llegó su turno para ser rescatado, pero desafortunadamente la fuerza del río creció en pocos minutos y terminó siendo arrastrado por la corriente. Ese mismo acto de heroísmo es el que podemos ver en Jesús,
Jesús, quien pudiéndose librarse a sí mismo del terrible castigo del pecado, decidió cargar todo el peso de la maldad humana sobre sus hombros hasta llegar a la muerte. Las condiciones de la humanidad por causa del pecado son similares a ese avión que se estrelló sobre el río Potomac, pero aún queda una esperanza, una soga baja de lo alto con un salvavidas. Hoy conocemos que la cruz representa la decisión que hizo el Hijo de Dios, salvar primero a la humanidad antes que salvarse a sí mismo. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque esos derramamientos de la sangre tuya tienen mucho poder. Yo hoy aplico la sangre que brotó de tu frente en el Getsemaní para que rompa toda atadura de traición y me llenes de esa paz y de esa confianza. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: soy libre de la opresión de la traición, porque Jesús derramó la sangre de su frente para darme completa liberación.